Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más ya a esta mesa de esta fase de consulta del proyecto para el fortalecimiento de los medios comunitarios indígenas, este proyecto de la Presidencia de la República, UNESCO y la Unión Europea. El día de hoy, jueves 6, vamos a tener esta discusión, esta retroalimentación sobre los elementos que serían necesarios para tener un sistema de comunicación social o para desarrollar un sistema de comunicación social entre el Estado y los pueblos indígenas y entre el Estado y los medios indígenas y comunitarios. Les agradezco muchísimo a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan o nos han estado siguiendo a través de redes sociales también. Y para no hacer la presentación más larga, ofrecemos también una disculpa eh, por este pequeño retraso que hemos tenido el día de hoy y quiero hacerle la palabra a nuestros consultores, a Blanca Cruz y Alfonso Castellanos, que nos van a guiar a través de esta mesa. Muchísimas gracias, Blanca y Alfonso. Muchas gracias, Xóchitl. Buenos días a todas y a todos. Agradecer su presencia. Mucho gusto pues estar llegando a esta prácticamente la última mesa de esta fase, digamos, de consulta o de diagnóstico participativo en la que hemos tenido reflexiones muy ricas. Voy a compartir pantalla para, para entrar a lo que sería la mesa. No es la última, perdón, es la penúltima, la mesa y que bueno, ha sido también un tema bastante esperado, ¿no? Entonces, esperamos que hoy esa espera pues encuentre cabida y hoy estemos llenos de propuestas, de planteamientos desde todos los ámbitos, ¿no? Bueno, la mesa como dice Xóchitl, busca, plantea que exploremos mecanismos de colaboración entre el Estado y los medios indígenas y comunitarios en una función en específico, que es en la función de comunicación social, ¿no? Antes de pasar a la pregunta, voy a comentar un poquito al respecto, también tomando, sobre todo, lo que estos comentarios ya son tomando en cuenta como la forma en la que se ha planteado. Siempre ha surgido el tema y ha habido ya algunas propuestas y algunas explicaciones de lo que está pasando. Entonces, con base en todo ello, vamos a plantear esto. Hay una realidad que es importante reconocer en esta naturaleza de lo que son los medios indígenas y comunitarios como un subsistema dentro de todo el sistema de comunicaciones de México. Este subsistema, desde que existe, cumple funciones de comunicación social. Desde que nace una radio o una productora audiovisual en comunidad, tiene ya una función de comunicación social. Porque generalmente la comunicación indígena y comunitaria, precisamente la razón por la que nace es porque requiere llevar a cabo, nutrirse de una función de comunicación social. ¿En qué sentido? Y de preservación de la diversidad cultural y lingüística. Es decir, que esto que el Estado le pide a todos los demás medios que cumplan y que, por ejemplo, en el caso de los medios públicos, se sirve de que una parte del espectro esté asignada a medios públicos para reforzar de manera particular esta función y que por otro lado las dependencias tienen áreas de comunicación social para llevar a cabo toda esta función. En el caso de los medios indígenas y comunitarios, es prácticamente su naturaleza. Prácticamente su naturaleza es una de las razones centrales que les dan origen a los medios indígenas y comunitarios. Y más allá de que el Estado les pida llevar a cabo su función, una función de comunicación social, lo hacen ya de manera natural. Bueno, eso es como parte de una realidad. Ahora, más bien como situado como problemática. Aunque estos medios indígenas y comunitarios hacen esta función,
de manera natural y lo llevan a cabo y alcanzan, en donde existen, los medios indígenas alcanzan los rincones que ningún otro medio de comunicación alcanza en este país. A pesar de ello, para el Estado es prácticamente un sector inexistente. ¿Por qué? Porque sus políticas de comunicación del Estado, de comunicación social, de publicidad oficial y en general su relación con los medios, no le incluye una relación con los medios indígenas y comunitarios. Ha tenido que haber un proceso de incidencia, un proceso de demandas, de exigencias desde las comunidades para decirles, aquí estamos y existimos y también hacemos comunicación, ¿no? Entonces, ahí está como la causa como de todo lo demás, de que después no existe una política pública, de que después, de lo que vamos a ver a continuación. Bueno, a partir de esto, este problema más bien, a partir del nacimiento de los medios indígenas y comunitarios, está esta relación entre el Estado y ese sector. Ahora, a partir de la reforma de 2014 hay una situación particular que es la aparición del famoso 1% en el artículo 89, que vamos a revisar de manera concreta ese texto, que nos dice que los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, pueden obtener ingresos de las siguientes maneras o fuentes. Y en su fracción, enumera 6 antes de esta, en su fracción séptima, define que también pueden obtener ingresos por la venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el 1% del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las entidades federativas y municipios podrán autorizar hasta el 1% para dicho fin, de conformidad con sus respectivos presupuestos. Lo dispuesto en esta fracción solo será aplicable para las concesiones de uso social comunitarias e indígenas. Bueno, con este artículo y esta reforma de 2014 aparece otro elemento en el escenario y a partir de entonces se ubica que el Estado ya puede estar reconociendo esa función de comunicación social que llevan a cabo los medios indígenas y comunitarios y que ya lo plasma de manera concreta en que ese reconocimiento sea remunerado asignándole este 1% del artículo 89. Y ello detona una serie de acciones por parte, sobre todo, de los medios indígenas y comunitarios que dicen, bueno, ese puede ser otro elemento de nuestra sostenibilidad, vayamos por él, y comienzan a buscar que acceder a ese recurso. Ahí nos topamos con que hay una regulación secundaria inexistente, no se llega a aterrizar este artículo en lineamientos, en normativas, en criterios, en procedimientos que se vuelvan claros, en una disposición de las instituciones de llevarlo a cabo, de cumplir con esto que señala el artículo, etcétera. Entonces hay una omisión en realidad de parte del Estado de llevar a cabo lo que señala el artículo. Y por otro lado, bueno, cuando los medios indígenas y comunitarios comienzan a tocar puertas para pedir este 1%, se mira que el recurso está disperso en todas las dependencias, que son numerosas dependencias y que estos recursos, al estar dispersos, implicaban tramitar con cada dependencia. Ahí también se toparon, en el caso de las comunidades indígenas, con que si ya tenían un título de concesionaria como comunidad, para poder acceder y entrar en una relación de intercambio para el tema de publicidad oficial y comunicación social con alguna dependencia, sí requerían ser una AC. No les bastaba con ser comunidad indígena o ser concesionarias indígenas. Pero además, quienes son AC, que ya también entran ahí las comunitarias, tenían que ser o tienen que ser donatarias autorizadas. Además de ello, entra todo el tema de cómo van a comprobar fiscalmente esto y se suscita con cada dependencia una historia
interminable de dificultades y barreras porque no es acorde a la realidad de los pueblos, de las comunidades rurales e indígenas. Entonces vemos que hay una vinculación que esta vinculación que se empieza a dar de manera forzada más bien, es sin reconocimiento de las capacidades y contextos. No se reconoce tampoco esta capacidad de que en esos medios indígenas y comunitarios se pueden producir los contenidos y con la pertinencia cultural necesaria que el Estado y sus dependencias quieren comunicar a la gente y a la sociedad. Entonces no hay una pertinencia cultural. Se ha señalado en las mesas anteriores que hay, en el caso de los avisos y campañas del INE, pues quedan totalmente fuera de contexto en muchas regiones indígenas y sin embargo son una exigencia que todavía muchas veces algunos medios indígenas no resuelven, otros lo resolvieron a partir de los procesos de autonomía que han construido. Y luego también todas estas producciones de campañas y spots están subcontratados a empresas privadas y son recursos que no se quedan en las comunidades cuando ahí hay las capacidades para hacerlo, pero además conocen el contexto, conocen la lengua, conocen cómo bajar esa información a esa comunidad y a esa región. Con base en esta problemática, que se hace, bueno, un poco resumiendo lo que han señalado en las mesas anteriores, ahora resumimos las propuestas generales que ha habido. Se ha hablado de que sería mucho más eficiente tener todo reunido en un solo fondo. Hoy habría que precisar quienes han optado por esta propuesta, a qué nos referimos con un solo fondo, cómo lo podemos aterrizar. Que es muy importante la pertinencia cultural en esta función de comunicación social y que ello implica considerar completamente las capacidades locales. Que esto implica producciones de las campañas dentro de los propios medios indígenas y comunitarios y el reconocimiento y remuneración en esos términos. Luego, que los trámites, requisitos y lineamientos que rodeen toda esta colaboración para la comunicación social entre Estado y medios indígenas y comunitarios sean acordes a la naturaleza de estos medios y de las comunidades que los sostienen. Entonces, eso implica empezar a resolver de otra forma el tema de las comprobaciones fiscales, el tema de la asignación de los fondos. Bueno, un poco ahí para ya no alargarme más, dejo esto que han sido como las propuestas generales que han señalado para pasar a la pregunta que ustedes recibieron, que es, ¿qué necesitamos para desarrollar este sistema de comunicación social entre el Estado y pueblos indígenas y entre el Estado y los medios comunitarios? Podemos aterrizar las propuestas que ya hicieron, ampliarlas, precisar temas de las problemáticas si lo consideran necesario, y eso sería lo que nosotros proponemos para esta sesión de trabajo. Las coloco en el chat y muchas gracias. Pasamos a la ronda de participaciones. Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que tenemos rondas de participaciones de aproximadamente 3 minutos. Cuando les quede un minuto de tiempo, les voy a enseñar esta tarjeta y cuando hayan excedido su tiempo, les voy a enseñar esta otra tarjeta. Si ustedes desean, pueden levantar su manita virtual que está en el panel de participantes junto a su nombre o pueden escribirme en el chat que ya está habilitado desde el inicio de esta sesión. Vamos a empezar la ronda de participaciones entonces. Tiene la palabra Eric Huerta, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, perdón por adelantarme tanto, lo que pasa es que voy a tener que abandonar un ratito la reunión, tengo otra reunión en unos minutos, pero quisiera, más que hacer una propuesta, señalar yo creo que una de las cosas que deberíamos de atender como proceso. Durante el año pasado se estuvo trabajando con muchos de los que estamos aquí, pues unas preguntas y unas propuestas similares en torno a estos temas. Se recabó información de la MAC, se recabó información de la Asociación de Radios Comunitarias, de parte de nosotros, de muchas comunidades, que después se elaboraron en un documento de la propia UNESCO, que me parece que es insumo para esta parte.
Entonces, creo que es muy importante que más allá de presentar las ideas que ya presentamos en el proceso anterior, trabajemos en aterrizarlas y en construirlas. O sea, me gustaría mucho que tuviéramos ya por parte, en ese documento se presentó una propuesta y se involucraba directamente en esa propuesta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a el organismo de medios públicos y a Presidencia, a Comunicación Social de Presidencia. ¿En qué consistía esa propuesta? Que seguramente ustedes tienen, y si no, yo creo que le pediría a los consultores que se las hagan llegar. De todos modos, aquí está Carla Prudencio, que fue quien trabajó esa consultoría. Consistía en, para evitar estos problemas que bien mencionó Blanca, concentrar en una sola dependencia la asignación de los recursos que le corresponden a los medios indígenas y establecer unos mecanismos y líneas sobre las cuales esa comunicación social debería de hacerse para, o sea, sobre lo que las dependencias necesitaban en las temáticas de comunicación social y que fueran del insumo sobre que los medios indígenas y comunitarios pudieran generar las campañas que fueran pertinentes. También viene ahí muy bien realizado el establecimiento de límites para no exceder las capacidades de programación de las propias comunidades y me parece que es una propuesta bastante bien aterrizada desde el punto de vista legal, desde el punto de procedimientos y lo que ya tendríamos que estar y que recoge muy bien las necesidades de las comunidades y que lo que tendríamos que estar discutiendo ya aquí debería de ser, pues, la implementación de esa propuesta en la que se ha consensado, se ha trabajado bastante, ¿no? Que básicamente lo que dice es, pues, este dinero que hay de comunicación social que el año pasado debieron de haber sido 32 millones de pesos, los tenga en una sola bolsa, una dependencia, se asigne a los medios bajo ciertas líneas y sean los propios medios los que decidan cómo, con la pertinencia cultural, realizar o atender esas líneas de comunicación social. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Blanca, adelante. Sí, digamos que lo que se presentó es como líneas, ¿no? De esto que está mencionando Eric. Sí tomamos en cuenta, sí tenemos con nosotros el documento del año pasado, justamente elaborado en consulta con distintos actores igual, y podemos compartir ese texto de esa propuesta sin problema, que es además muy breve, para que también lo tengamos como punto de partida. Entonces, si gustan, podemos compartirlo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí se mira que dice descripción de la propuesta. Lo voy a hacer más grande. ¿Sí? Sí, se ve bien. Ok, entonces, exactamente, se parte de que para posibilitar y facilitar el acceso al 1% de las dependencias gubernamentales, se propone la concentración del proceso de solicitud a través de la creación de una ventanilla única. El esquema busca centralizar el proceso de solicitud del 1% al poner en el centro de la política pública las necesidades de los usuarios, que son las radios comunitarias e indígenas. Es decir, concentrar el proceso en una instancia, sin que esto signifique aumentar el número de procedimientos o trámites que las radios tengan que realizar para acceder a estos recursos. Para ello se propone que el IFT y el SPR trabajen de manera conjunta en la organización de la convocatoria de solicitud del 1%. Por un lado, se propone que el IFT sea el encargado de concentrar el proceso administrativo de las solicitudes de las radios indígenas comunitarias e indígenas. En este sentido, el IFT fungirá como el vínculo entre las radios y las dependencias federales, con el objetivo de que el instituto homologue las fechas y los requisitos solicitados por las diferentes dependencias y además almacene la información de los solicitantes. De esta manera se podrá automatizar y facilitar la aplicación para el acceso de estos recursos a las radios.
Por otro lado, se propone que el Sistema Público de Radiodifusión organice las convocatorias de todas las dependencias de manera temática, es decir, que brinde un catálogo de ejes temáticos sobre los cuales las dependencias quieran transmitir publicidad y se los proporcione a las radios comunitarias e indígenas, para que éstas puedan seleccionar a qué convocatorias de qué secretarías desean aplicar. Este catálogo contendrá la temática específica y los mensajes que las dependencias desean transmitir, pero dejará la ejecución de la publicidad a las propias radios. Esto dará la posibilidad a los concesionarios de producir y contribuir a los fines de comunicación social con base en las necesidades de las dependencias, pero de manera que sea pertinente a la localidad específica. Por ejemplo, si el eje temático es vacunación, el catálogo tendría que tener los mensajes claves, como son fechas de las campañas de vacunación, tipos de vacunas y relevancia, y los concesionarios puedan dar la información en su lengua y con los elementos de su cultura. Se propone que el IFT sea el encargado de publicar en formato abierto a través de un portal electrónico de transparencia que dependencias del gobierno federal han cumplido con el otorgamiento del 1% de su presupuesto de comunicación y publicidad oficial. En la medida que esta política pública resulte eficaz, se incrementará la transmisión de publicidad oficial, lo cual podría tener resultado la saturación de este tipo de publicidad en el contenido programático de las radios en horarios con mayor audiencia. Para proteger los derechos de las audiencias y regular los posibles efectos perniciosos de esta propuesta de política pública, se propone establecer un límite por hora para la transmisión de publicidad oficial. Actualmente el 237, fracción tercera, establece como límite de venta 14% del tiempo total de transmisión, sin establecer un tope máximo por hora de transmisión. En este sentido, se propone que se restrinja a 14% en cada hora de transmisión, es decir, no más de 8.4 minutos por hora. Este es el fragmento que refiere específicamente a este tema dentro del documento de conclusiones del proceso del año anterior. Y sí, esto es algo como que en este momento concretiza la propuesta. La pregunta sería, ¿se puede trabajar sobre esto? ¿Lo podemos definir más? En el transcurso de lo que hemos hablado en las mesas, se han mirado algunas otras alternativas o formas de aterrizar este fondo único, ¿no? Que dicen igual las dependencias al respecto, porque bueno, este quedó en el documento, pero justamente a partir de ahí es que ahora este año lo que toca buscar es rutas de implementación. Lo dejaría hasta aquí para que abramos la ronda de participaciones, preguntas, discusión de este tema. Adelante, Gabriel, por favor. Sí, Muchas gracias. adelante. Tengo una pregunta. Seguramente cuando se hizo esta propuesta, Eric, Carla, vieron las implicaciones jurídicas. No sé qué comentarios hubo por parte de Secretaría de Gobernación, que pues es una dependencia que tiene el control finalmente de todas las campañas y por lo tanto pues también la asignación de recursos en conjunto con Presidencia, porque pues en las actuales condiciones sigue siendo un martirio, ¿no? Ejercer incluso los recursos, es obstáculo tras obstáculo y uno por más que también tiene voluntad, por ejemplo, a las radios comunitarias, el camino administrativo es realmente muy tortuoso. Entonces, no sé si está solucionado por ahí ese esquema, pues, que facilitaría la asignación de recursos a partir de esta propuesta. Adelante, Carla, y después Rogelio, por favor. Gracias. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias y gracias por los comentarios. Sí, creo que un poco lo que decía Blanca es lo importante. O sea, se establecieron en ese momento como que la idea era hacer un diagnóstico y rutas como generales de qué es lo que querían los medios y qué se podía hacer. Muchas de las personas que están aquí, de hecho, como que participaron en la consulta, inclusive Segov sí se sentó con ellos, se les dijo
también el sistema público de radiodifusión. Estaba Fernando Chamizo también con nosotros, estuvimos platicando con él y se generaron como este diagnóstico y estas líneas grandes de cuál sería un buen sistema, pero creo que lo que sería interesante ahorita es poder resolver los cómo, ¿no? O sea, qué se tendría que hacer para facilitar esa burocracia, qué se tendría que hacer para poder que los trámites se dieran de manera más sencilla, etcétera. Entonces, pues a mí me gustaría escuchar también más como a las instituciones como referentes, qué les parecería, por dónde se podría hacer, si les parece que esto tiene o no sentido. Gracias, Carla. Adelante, Rogelio, y después Aleida Calleja, por favor. Gracias. Bueno, desde la experiencia del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nosotros hemos, más que cumplido, lo decía en una de las participaciones, de verdad hemos abonado justamente esta causa porque creemos, y de verdad lo hacemos, que las radios comunitarias, por lo menos para el público objetivo que tiene el INALI, son las naturales, ¿no? Es decir, nuestros mensajes están muy bien concentrados, estos medios nos vienen muy bien, y por supuesto no los vemos ya como medios donde tenemos que invertir. Al contrario, son medios que nos ayudan a llegar con nuestros mensajes, como lo decían, con pertinencia cultural y lingüística. Sin embargo, creo que el problema más grande es la parte administrativa. Ejercer, ustedes saben, la partida 36101, mi querido Eric, lo hemos platicado muchas veces, hemos trabajado en ello junto con AMARC, etcétera. Es complicado desde el aspecto de hay toda una parte que hay que cumplir administrativamente, ¿no? Desde una autorización de campaña, etcétera. El camino, insisto, que ha tenido el INALI, cada año lo hemos hecho, apenas de hecho terminamos una campaña por ahí de 15 días justamente con un mensaje sobre COVID, sobre estos derechos que tienen las personas a recibir salud en su propia lengua. Acabamos, insisto, de concluir. Y así año con año hemos nosotros abonado. Creo que la experiencia del INALI podría servir y sinceramente veo poco viable esta concentración, al menos como lo decía también nuestro compañero Gabriel, sí jurídicamente puede ser posible, ¿no? Para concentrar todo en una sola institución. Recordemos que cada institución también tiene ciertas necesidades informativas, ciertos públicos a dónde llegar, ciertos estados también a dónde, ¿no? Entonces, el panorama es amplio y creo que sería bueno también que desde la Presidencia de la República pudieran dar ya están los lineamientos, ya está el marco legal, vigilar que realmente las instituciones estemos cumpliendo con esa parte, ¿no? Insisto, no porque tengamos que cumplir, sino porque también son medios que se han vuelto y son fundamentales para difundir justamente pues mensajes que son de interés, por supuesto, nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Rogelio. Aleida, por favor. Sí, nada más para compartir un poco la experiencia. La verdad es que el aparato administrativo está puesto de tal manera que es muy difícil saltarte las reglas para el tema de la publicidad oficial. O sea, nosotros que somos medio público y que además tenemos la posibilidad de recibir publicidad oficial porque tenemos autogenerados, de veras es complicadísimo. O sea, todo el andamiaje administrativo está puesto de tal forma que lo hace muy complicado y difícilmente los encargados de comunicación social quieren saltarse esas reglas porque pues les implica responsabilidades, ¿no? Entonces, me parece que aunque se lo demos al IFT, aunque se lo demos al SPR, creo que sí hay necesidad de hacer un par de cambios que incluso no tienen que ser por el Congreso necesariamente, pero sí tendrían que ir por decretos presidenciales para facilitar todo el mecanismo, porque de veras es muy complicado, requiere demasiada gestión. Entonces creo que sí necesitamos hacer esa revisión de todo el aparato administrativo que impide que pueda ser un proceso mucho más rápido, ¿no? Mucho más expedito, especialmente para las comunitarias e indígenas que no tienen, obviamente, la infraestructura para hacer frente a una gestión de este tipo. Yo creo que ahí sí hay que revisar, incluso con la propia comunicación social,
con mucho detalle yo digo, yo tengo pensado, por ejemplo, debería de ya anularse la circular de abril del 2017, que incluso para mí la legalidad está como muy en entredicho, que es uno, por ejemplo, de esa circular, esa es una de los obstáculos para que se pueda facilitar el acceso a la publicidad oficial, entre otras cosas en las que no me voy a meter en detalle. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Tiene la palabra ahora Maru Chávez, por favor. Hola, buenas. ¿Me oyen? Sí, ¿Verdad? te Sí, escuchamos. yo creo que este tema es bien complejo porque desde la experiencia que hemos tenido actual en este periodo de nueva administración y en ese momento hablo como concesionaria de una concesión, valga la redundancia comunitaria, em, o sea, sí ha habido un cambio en los contenidos de la publicidad oficial. Definitivamente la ha habido. Quizá no como lo quisiéramos, pero, pero sí pasó de ser un instrumento de promoción de la administración pública, de las distintas dependencias que conforman la administración pública o los entes federales, a contar pues, con información valiosa. Y una de las cosas que desde la MARC planteamos desde hace varios años es que la publicidad oficial es una vía de acceso a la información pública de, pues, de las comunidades. En ese sentido, a mí me parece que habría que reivindicar, digamos, ese uso de la publicidad oficial. Eso, como una vía de acceso a la información pública de la población en general, de la población en particular, donde están ubicadas las radios. La otra es que efectivamente no está establecido un mecanismo para la implementación de ese 1% que tendría que estar eh, etiquetado, digamos, dentro de los presupuestos destinados a comunicación social y publicidad oficial en los presupuestos de cada uno de los entes federales y la aplicación que se tendría que hacer hacia los medios comunitarios indígenas. Me parece que lo que necesitamos considerar justamente es esos mecanismos. Eh, la bolsa común es una opción, es decir, como una concentración, pero también a mí me parece que es complicado y que además, en términos de este planteamiento de que toda la bolsa quedara como solo para la producción que los mismos medios podrían hacer de la publicidad oficial, pues me parece que nos metemos en una cuestión ahí de legal, porque entonces eso se convierte en esto otro que habíamos estado planteando, que es la creación de un fondo de fomento de Cultura o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que desde mi perspectiva tendría que ser un fondo asignado de manera directa en donde cada uno de los medios solo tendrían que presentar un plan de inversión anual para poder acceder a ese fondo, ¿no? Pero sí es una cuestión distinta, me parece, de la comunicación, de la publicidad oficial y en lugar de restar, digamos, yo preferiría sumar, es decir, como dos cosas distintas que contribuyen a la sostenibilidad económica pues ya, de los medios que estamos hablando. Es eso. Muchas gracias, Maru. Ulises Leiva, por favor.
Muchas gracias, Soch, muchas gracias a todos. Yo quisiera comentar al respecto que el tema de la complejidad burocrática que implica el manejo del presupuesto de comunicación social no solamente tiene que ver con el presupuesto asignado a radios comunitarias, sino es en general, lo mencionaba Gabriel, el tema de seguir el camino a través de la cabeza de sector, gobernación, presidencia y de regreso, impacta a todo el programa de comunicación social de las instituciones. En el caso de Lina, sí podríamos decir que, bueno, con todo eso, pues también hay que entender que es un compromiso de las instituciones el apoyo a estas radios comunitarias. El ejercicio del año pasado se cumplió con esta obligación y salvando todas las complejidades, bueno, esto se hizo. También que tendría que decir que esta complejidad también les afecta a ellos. Solamente tuvimos un caso donde no hubo manera de poder completar el proceso de pago porque no había la posibilidad para estas radios comunitarias de ofrecernos una factura y pues no pudimos saltar o obviar. Entonces yo creo que la visión o el camino tendría que ir más bien a salvar estos procesos administrativos y burocráticos en la asignación del presupuesto y en la comprobación del mismo, pero no tender hacia generar una sola bolsa, porque yo pondría también sobre la mesa la diversidad del mensaje que cada una de las instituciones tiene como misión difundir. No sé si el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede entender cuál es el mensaje que quiere decir el INAH en materia de protección patrimonial o el mensaje que decía hace rato Rogelio en el INALI, en el tema de la salvaguarda de las lenguas. Eso también pensando en un ambiente donde los presupuestos de comunicación cada vez también son más cortos y que como instituciones pues nosotros también tratamos de hacer lo más con lo menos y tratar de posicionar mensajes, tratar de posicionar y de sustentar la labor institucional en cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? Yo creo que tendríamos que buscar mejores maneras de supervisión, de monitoreo para que efectivamente todas las instancias atiendan esta responsabilidad de asignar un presupuesto a las radios comunitarias, pero no creo que la solución sea tender hacia una sola bolsa para todos. Esa sería mi participación. Gracias. Muchísimas gracias. Ulises, tiene la palabra ahora Carla Prudencio y después están anotados Gabriel Sosa y Anabel Ruiz. Por favor, Hola. Carla. Hola otra vez, perdón, es que tal vez creo que sería importante como concretizar que son como dos problemas distintos. Esto de la sola bolsa, creo que es importante que se entienda más como un problema que de hecho ya se ha estado como mencionando a lo largo de todas las mesas, que es esta idea de que se necesita una ventanilla única que administre como el proceso administrativo, o sea, pensando como en toda esta idea que decía Aleida de lo difícil que es, de lo burocrático que es, o sea, para las radios, o sea, el diagnóstico viene de ahí, es muy difícil estar yendo a cada instancia para acceder a esto y tener que someterse a estas cosas. Entonces, mucho como una de las cosas que salió en el diagnóstico de esa vez era como todas las personas requieren o estaría bien que existiera una ventanilla única. Y, o sea, no vimos ningún impedimento legal y de hecho la propuesta lo que dice es justamente lo que hemos estado hablando, que lo que se tiene que hacer es reformar a nivel de reglamento y de decretos y ver exactamente cuáles son las partes, o sea, si tuviéramos que crear un reglamento desde cero, ¿qué se tendría que hacer? Porque realmente, pues, legalmente no hay ningún impedimento. Entonces, creo que eso responde al problema como de pues, administrativo y de las dificultades procedimentales para llegar al recurso. Y lo otro que también estaba mencionando Maru, o sea, creo que no es restar, es al contrario, creo que es sumar otra idea, porque claro, quien quiera acceder a la
publicidad oficial como está y los mensajes que están, yo creo que sí, para muchas radios es muy valiosa y se accede, pero también se vio otro problema de que hay radios que no quieren acceder a la publicidad oficial porque aunque ahora con este gobierno sea mucho mejor y lo que sea, no necesariamente tiene las líneas de pertinencia que están buscando. Y entonces existen como estos tres mundos, los que sí quieren acceder y los que no, justamente por esto, que más que un problema administrativo es un problema de contenidos. Y pensando en estas radios, se pensó la otra posibilidad, que más bien suma en vez de restar. Y creo que la otra vez mandé al chat un artículo muy interesante de la Jornada del Campo, creo que sale, que habla como de el papel, por ejemplo, de Radio Tosepan para transmitir los mensajes referentes al COVID, ¿no? O sea, que podría ser que, pues claro, podrían transmitirlos tal cual como están y darlas cuando Gatell explica estadísticas y pone sus tablas y pone todo, pero pues también hay una parte como de traducción del mensaje, de pertinencia del mensaje, de no solo llevarlo a la lengua, sino llevarlo a lo que hace sentido para la comunidad que están haciendo estas radios, que creo que es muy importante que se reconozca. Entonces, yo lo vería como tres mundos y realmente creo que ninguno de los mundos están peleados. Creo que solamente es como poder entender el problema de la manera como más amplia posible y encontrar una solución a todas las problemáticas que se ven, porque es verdad que aunque existen radios que están dispuestas a pasar la publicidad oficial como es y que ahora es mucho más pertinente, hay radios que no, y también se tienen que reconocer y esas radios también tienen que tener como alguna estrategia para que puedan acceder a esto, y esta idea sale desde ahí. Solo quería explicar y aclarar eso. Muchas gracias, Carla, muy pertinente. Gabriel, por favor. Sí, gracias. Tres puntos muy breves. Bueno, comentarles que, por ejemplo, sí, el año pasado Radio Educación tiene un presupuesto de comunicación social muy chiquito, pero sí pudo asignar, lo hizo como lo han hecho, tengo entendido, otras dependencias, de manera equitativa con dos organizaciones, que es la MARC y ORC, ¿no? Que es la manera, pues, en cómo hemos trabajado. Pero este año vemos como que más dificultades. Entonces, esto me lleva al segundo punto, que a ver si desde tu área, Xóchitl, se pudiera hablar, aquí está también la gente de Gobernación, para buscar un procedimiento mucho más expedito para solucionar lo de este año, ¿no? Particularmente, y dar los recursos que requieren estas radios comunitarias e indígenas para continuar trabajando, ¿no? Yo creo que habría que hacer una labor de sensibilización. Aquí hay varias dependencias y tendríamos que hacerlo también al ámbito de otras dependencias, pues, federales, para que estos recursos puedan llegar, porque, pues sí, estamos pensando en grande para una política pública el próximo año, pero aquí hay asuntos inmediatos que es necesario ya ir resolviendo. Y un tercer punto es de que no se nos olvide que también debemos de extender esta discusión a los gobiernos estatales y municipales, porque también para ellos hay una responsabilidad muy importante en este terreno. Es todo. Muchísimas gracias, Gabriel. Anabel Ruiz, por favor. Hola, bueno, pues desde Gobernación nada más algunos puntos que ya han tocado un poco, pero sí es importante que creo que se retomen y se clarifiquen desde esta perspectiva. Como comentaban, los problemas para contratar publicidad oficial no nada más se concentran es para todo tipo de concesionarios. Y lo que hemos encontrado es una serie de requisitos diferenciados para todos los concesionarios, lo cual implica un problema en general, pero se hace más presente y se agudiza más para nuestros concesionarios. Esa es una cuestión. Lo de la bolsa, lo de una sola bolsa implicaría que todas las dependencias renunciaran a parte de su presupuesto, lo cual puede tener algunos problemas de que algunas dependencias no quieran, y también veo problemático
que el IFT concentrara como órgano constitucional autónomo presupuesto de dependencias de la Administración Pública Federal. Entonces, creo que ahí es importante replantear si el IFT sería el adecuado para trabajar o para manejar esta sola bolsa. Porque el IFT no es el encargado de la publicidad o de la organización de la comunicación social del gobierno federal. Entonces, hay que como que estudiar un poquito esa propuesta. Y bueno, pues desgraciadamente yo soy parte de la unidad de normatividad de medios de comunicación y no nos habían buscado para estas propuestas. Habían buscado a RTC, el cual no es el área correcta. RTC tiene muy pocas facultades respecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces, digamos que es nuestra primera vez como unidad de normatividad de medios de comunicación en estas mesas de trabajo. Y estamos aquí un poco escuchando en qué podemos incidir. A partir de que llegó el nuevo titular y nos empezamos a dar cuenta que los problemas, tanto del 1%, bueno, el 1% tiene problemas ya de entrada, pero muchos de los problemas del 1% tienen que ver con la sensibilidad de los servidores públicos encargados de manejar estas cuestiones, que no tienen ni el conocimiento ni, repito, la sensibilidad de entender que el 1%, de dar el 1% es la obligación de cada institución. Entonces, estamos escuchándolos, estamos en la mejor disposición, somos el área encargada de crear lineamientos y disposiciones de carácter administrativo para incidir en estas problemáticas. Entonces, sí queremos como escucharlos, tener propuestas concretas y viables sobre todo, y poder empezar a trabajar desde ahí. Digo, es un camino difícil, pero creo que se pueden realizar muchas cosas, se pueden incidir de forma positiva en muchas cosas. Y también, como les decía, parte es esta sensibilidad hacia los servidores públicos, que no entendemos que la obligación del 1% ya está ahí. También eso es mucho trabajo, es un trabajo que tal vez no se ve en un lineamiento o en una disposición, pero que sí es importante. Y se había pensado en un tipo de manual para la documentación, porque a veces tenemos hasta el problema de que no quieren aceptar cierta documentación que sería el equivalente o que comprueba lo que quieren comprobar. Y una de las cuestiones que también tenemos un problema ahí es que, como ya habían comentado, hay muchos problemas de comprobación del gasto en materia de comunicación social, y digamos que eso repercute a los concesionarios de uso social, comunitario e indígena, porque los servidores públicos nos encontramos con el problema de después cómo comprobar que realmente el gasto se asignó a lo que se debe de asignar. Por eso son tantos problemas en cuanto a la comprobación del gasto. Digamos que están pagando como justos por pecadores, pero esa es una cuestión que necesitaríamos pensar más cómo solucionar, porque el hecho de eliminarlo no sería lo más viable, porque podría crear muchos problemas de comprobación del gasto y de auditorías y de responsabilidades administrativas para los servidores públicos. Entonces, creo que hay muchas propuestas, tenemos la mejor disposición, pero sí hay cuestiones que hay que tratar de aterrizar un poco más y ver las dificultades que tenemos en cuanto también a facultades, ¿no? De todo. Muchísimas gracias, Anabel. Preguntan en el chat por qué sería renunciar al presupuesto a las otras dependencias, si podrías abundar en ese problema. Supongo que tiene que ver con el presupuesto que no viene como etiquetado, ¿no? Es de Cámara. Así, lo que pasa es que cada dependencia tiene su presupuesto. Secretaría de Salud tiene su presupuesto y tiene su presupuesto de Comunicación Social. Secretaría de Gobernación tiene su presupuesto. Y entonces, el mismo artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones lo dice. Cada una asignará el 1% dependiendo su presupuesto. Entonces, esa es la dificultad de la bolsa, que cada secretaría tiene su presupuesto. Los organismos descentralizados tienen su presupuesto. Entonces, el presupuesto no es como una cantidad única de comunicación social, sino que se va repartiendo. Cada secretaría tiene un rubro específico y ahí etiquetado para comunicación social. Por eso el artículo explica que es según cada uno. Entonces, esa sería la dificultad que yo le veo a lo de una sola bolsa.
porque sería cambiar como el chip de que cada secretaría tiene un presupuesto específico y separado, diferenciado, aunque haya cabezas de sector, y que se junta este 1% en una sola bolsa, porque como alguien comentaba, las necesidades de cada institución respecto a lo que buscan en la comunicación social son muy distintas. Muchas gracias, Anabel. Pidió la palabra Alejandro Cabral, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, desde acá, desde Sonora. Bueno, en primer lugar me preocupa que se esté hablando del 1%, así tan constantemente. ¿Por qué no hablar del porcentaje de publicidad oficial sin número? Porque creo que ha habido aquí propuestas de que el porcentaje asignado actualmente en la ley no es suficiente, de tal manera que probablemente en estas charlas que estábamos teniendo, algunos estemos apuntando a que el porcentaje tiene que reajustarse, no sé si hacia el 5, hacia el 10, hacia el 3, hacia qué otro número, pero si hablamos insistentemente del 1%, estamos dando por sentado que eso es lo que está en la ley, está bien y está bien hacia el futuro e incluso es como el espíritu de la ley, y creo que el espíritu de la ley no es ese, sino un porcentaje determinado. En primer lugar, quiero dejar claro ese punto. No sé si en este momento se tenga que hablar también de los requisitos que se solicitan a las radios comunitarias e indígenas por parte de las distintas dependencias. Este gobierno en particular, si bien ha tenido contenidos más, pues mejores, han mejorado bastante sus spots con respecto al gobierno anterior, nos han solicitado más exigencias a las radios comunitarias. Pongo como ejemplo, 100% de audio testigos que tenemos que entregar o 50% de audio testigos, cuando creo que si el gobierno está monitoreándonos, está revisando qué es lo que transmitimos, con un porcentaje menor que nosotros tuviéramos que entregar, sería suficiente. Y esto lo digo porque a veces las radios comunitarias no tenemos ni la infraestructura, ni el equipo humano para estar respondiendo. Yo sé que este año es un año especial por lo de la pandemia, pero sabemos que la publicidad oficial en cuestión del porcentaje se va a concentrar en los últimos meses del año y ya sabrán ustedes todo el engorro administrativo que va a traer esto para nuestras radios, toda la problemática que va a traer al interior de nuestras radios, cumplir con las exigencias administrativas que nos están poniendo. Se ha hablado mucho de la bolsa única, pero yo no sé si la bolsa única sea el único tema o la ventanilla única, que es de lo que hablábamos en un principio. Son demasiadas dependencias entre secretarías, dependencias directas y dependencias descentralizadas y instituciones con personalidad jurídica propia, de tal manera que tocar tantas puertas para cada radio comunitaria nos resulta complicado. Nosotros afortunadamente lo hacemos a través de nuestra organización, de AMARC, pero aún así se nos resulta no solo complicado, sino a veces hasta imposible conocer a todas las dependencias. Tal vez eso sí sea necesario, una ventanilla única de trámite para la publicidad oficial autorizada. Y bueno, hablando de disposición, yo no he visto en estas charlas al legislativo, a diputadas, a diputados, a senadoras, senadores, preocupados en este tema. En distintas ocasiones, ya en 3 legislaturas diferentes, se han ofrecido ellos a poner el ejemplo y contratar la publicidad oficial con radios comunitarias e indígenas para que el resto de las dependencias se activen. No lo han hecho hasta el momento. Ellos aprobaron esta ley y no lo han hecho. Esto lo pongo como ejemplo porque tampoco el gobierno federal en su conjunto ha cumplido con esta normatividad. Y creo que, en primer lugar, tenemos que hablar de cambios, tenemos que hablar de cambios de estrategia, pero en primer lugar tendríamos que estar hablando del cumplimiento de la ley. Y ni este gobierno, ni el anterior, ni el legislativo, ni el judicial, ni los organismos desconcentrados han cumplido ni en el monto que les toca, en enseñarnos transparentemente, este es el monto que tengo para comunicación y por lo tanto este es el porcentaje que a ustedes les toca como radios comunitarias e indígenas, ni nos han enseñado esos números,
ni tampoco nos han atendido todas las dependencias. Incluso hay algunas que nos han dicho, no hicimos el trámite a tiempo en el año, de tal manera que ese presupuesto yo ya me lo gasté y no lo puedo ejercer con ustedes. Cuando hay un mandato constitucional que se nos indicaba. Entonces, hablemos un poco también del cumplimiento de la ley, tal como está. Y bueno, y de la reforma posible a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pidió la palabra después Aleida Calleja, por favor. Sí, decir que, a ver, yo no creo que se les haya impuesto más carga a las emisoras comunitarias o indígenas. Esas cargas nos las pusieron a todos. Antes te admitían hasta el 70-80% de los testigos que tenías que entregar y ahora tienes que entregar el 100%. Y sí, la verdad es una carga muy fuerte. Estamos ante un problema, digamos, de aristas varias, donde, pues ya lo sabemos, la publicidad oficial se utilizó de una manera muy discrecional y muy indebida, y pues eso obligó a poner candados y candados y candados, pero a la hora que quieres tener medidas afirmativas con determinados sectores, esos candados te impiden poder hacerlo. Por eso creo que lo que dice Gobernación es totalmente cierto e importante. O sea, lo que hay que hacer es una revisión muy cuidadosa, ¿no? Para ver cómo es que, por qué sí podemos poner excepciones en unos casos y en otros no. Y ciertamente el 1%, conforme vaya habiendo más concesiones comunitarias e indígenas, ese 1% se va a diluir de una manera muy impresionante. Por lo tanto, creo que sí hay que discutir el porcentaje. Y la otra propuesta que pongo sobre la mesa, que en algún momento se discutió con este grupo de organizaciones que hicieron una propuesta de comunicación social, es que a lo mejor sea un recurso que pueda venir etiquetado desde Cámara de Diputados. Entonces, las dependencias ya van a saber que ese monto que les toca tiene, hasta en tanto no se cambie la ley, tiene el 1% y que debe de ir destinado a determinados sectores, en este caso las comunitarias e indígenas, y creo que eso a lo mejor ayudaría a facilitar a que muchos funcionarios públicos no tengan el temor de que si no cumple con todas y cada uno de los requisitos, pueda tener responsabilidades que después le puedan pues, complicar la vida, ¿no? Entonces, pensar que a lo mejor esa pudiera ser una salida. Lo dejo nada más como una propuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Miriam, por favor. Gracias. Sí, me parece que habría que reconocer, seguimos como en el mismo tema de reconocer a las personas radiales derechos, y en ese sentido, pues reconocer que ellos también a sus realidades cotidianas, a sus necesidades, a sus demandas, a sus necesidades locales. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece que ni siquiera habría que crear un fondo o sea, esto que se está discutiendo. Creo que más bien se tendría que, o sea, si ya nos están diciendo desde Secretaría de Gobernación que hay un presupuesto mínimo, pero que hay un presupuesto por dependencia destinado al tema de comunicación social, y si reconocemos que la comunicación indígena es un derecho humano de los pueblos originarios, pues en ese sentido lo que habría que hacer sería establecer mecanismos eficaces para que justo ese 1% que tienen cada una de las dependencias puede estar enfocado hacia el ejercicio de la comunicación social de los pueblos originarios que tienen radios comunitarias. O sea, me parece que también el buscar, hay muchas cuestiones que incluso están ahí, pero son letra muerta, y crear nuevos mecanismos o nuevos ordenamientos, etcétera, implicaría complejizar aún más la situación si no desaparecen los obstáculos de facto que ya tenemos documentados para el acceso al derecho humano a la comunicación indígena. A lo mejor lo que dice Marc sería como poder iniciar con ese proceso con el tema de la ventanilla única, donde cada una de estas dependencias, bajo el tema del discurso de los derechos humanos, se pueda discutir ese 1%, cómo puede implementarse para el tema de comunicación social, no solo del Estado, sino el reconocimiento de la comunicación indígena como comunicación social de los pueblos originarios. Es todo, gracias.
Muchísimas gracias. Miriam, no sé si alguien más tiene algo para esta primera parte, si no, le cedería la palabra a Blanca para la segunda parte de esta reunión. ¿No? Adelante, Blanca, por favor. Gracias. Sí, más que segunda parte, seguimos con este tema. Lo que yo pedía la palabra para retomar otro de los comentarios que hay en el chat, que es de Juan Contreras, y pedirle si a lo mejor nos puede ampliar, porque como dice Miriam, dice es la primera vez que nos llega este tema a la Dirección de Normatividad, pero Juan señala que han venido trabajando en reuniones con la Secretaría de Gobernación viendo la forma en cómo aterrizar y concentrar este 1% en una ventanilla única. Él dice, puede ser Segov quien concentre todo y posteriormente las dependencias hagan llegar sus necesidades de comunicación social y que Segov distribuya las campañas. Entonces, ahí, bueno, para recoger la mayor cantidad de información posible y las experiencias que ya ha habido en estos procesos antecedentes de incidencia, ¿no? Y de diálogo que ya ha habido. También comentar que no está presente SPR y también algunas personas que estaban como vinculadas a este tema, vemos que hoy no están presentes en la reunión, no sabemos si se les dificultó algo para que llegaran. Igual IFT nos avisó que les surgió otra reunión, pero tampoco está presente. Bueno, solo tomar eso en cuenta, que de pronto no estamos todos los que esperábamos que estuvieran, pero que sigamos, esto que se está mencionando va siendo muy rico y que quienes han tenido experiencias nos ayuden a abundar en cómo ha sido esta experiencia y qué resultados de incidencia ha habido. También, bueno, Radio Educación ya nos comentó, Inali ya nos comentó, Elina nos comentó sobre cómo hicieron bueno, que en realidad ejercieron este recurso con complicaciones, pero que ya lo ejercieron. A lo mejor que también Aleida, nos has comentado varias cosas muy útiles. No sé si Imer pudo ejercer bueno, no es una dependencia, pero Imer como medio público ha trabajado también este tema de este ejercicio. Eso dejaría yo ahí para seguir en la ronda, más lo que ya tuvieran contemplado mencionar. ¿Puedo por alusión personal? Adelante, por favor. En realidad, el IMER no lo ejecuta porque lo de comunicación social lo ejecuta directamente la Secretaría de Educación Pública. Y es la Secretaría de Educación Pública, el porcentaje que le corresponde al IMER se lo queda a la SEP y la SEP es quien lo aplica. En realidad nosotros no hacemos la aplicación la hace nuestra cabeza de sector. Por eso no hemos tenido experiencia directamente con las redes comunitarias e indígenas. No sé cómo ellas han tenido la experiencia con la Secretaría de Educación Pública. Más bien la pregunta sería para ellas, ¿no? Porque nosotros en el IMER no lo ejecutamos. Bueno, además de que nos dan muy poquito para comunicación social, ¿no? Muchas gracias, Aleida. Tiene la palabra Maru Chávez, por favor. Yo creo que, retomando lo que dice Aleida, es decir, de la relación con cada una de las dependencias, el transitar ha sido complicado porque para las dependencias también el inicio de esta relación de contratantes de publicidad oficial con los medios comunitarios indígenas pues ha sido complicado. Muchos de ellos ni siquiera sabían de la existencia de ese tipo de medios. Y hay una relación de un ente que está contratando
como con cualquier otro tipo de medios, con los medios comerciales o los medios públicos. Y en ese sentido, Aleida también tiene razón cuando dice, bueno, los trámites se han complicado tanto para nosotros como para todos. Pues, el tema es que, claro, los medios comerciales y los medios públicos, después de una trayectoria de años y años de este tipo de contratación, pues actualmente cuentan con la capacidad administrativa para poder solventar toda esa tramitología, y los medios comunitarios e indígenas no. Y yo creo que en el camino han estado aprendiendo las áreas de comunicación social de las dependencias y los medios, a su vez, pues han estado aprendiendo mutuamente. Yo ahí destaco una cosa que puede resultar subjetiva, pero que me parece que es general, que hay un tratamiento, no se entiende pues el fin social de los medios comunitarios e indígenas, y hay una actitud de tratarlos como si fuésemos medios comerciales. Entonces, recientemente no es así, pero al inicio nos pedían, por ejemplo, medición de rating y cotizaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad desde la MARC por lo menos hemos planteado que pues desde la perspectiva que hablaba yo hace un rato de lo que estamos allegando con la publicidad oficial en realidad es información de interés público hacia las comunidades. Y en ese sentido, las comunidades como entes de derecho de acceso a la información. Y es tan importante una comunidad de 5,000 habitantes como una comunidad en la Ciudad de México de millones de habitantes. Entonces, eso es lo que desde mi perspectiva no se ha logrado entender desde todas los entes públicos pues eso, federales. Y esto que mencionaba Alejandro Cabral, que es cierto, pues, o sea, el mismo Congreso no ha entendido esta parte y no ha entendido que la información que se difunde desde ahí es parte de la información que le tiene que llegar tanto a los habitantes de Uruapan, Michoacán, por poner un ejemplo, como a los habitantes de Mazatlán, Villa de Flores, o de Tlahuitoltepec, Oaxaca, pues. Yo creo que hay pues un trabajo que hacer de interlocución, ¿no? Y de entendimiento mutuo para ubicarnos como medios de comunicación que no respondemos a la lógica de los medios comerciales, y que no, pues lamentablemente, pero históricamente ha sido así, no hemos podido construir por falta de una serie de recursos la capacidad administrativa que muchas veces se nos requiere. Es cuanto. Muchas gracias, Maru. Tiene la palabra ahora Irina, y quiero aprovechar para agradecerles a todas las instituciones que nos están retransmitiendo a través de sus redes sociales y de sus medios, al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a la UNESCO, a Redes AC, Radio Educación, Entre Hombres 1060 y al INALI. Muchísimas gracias a todos. Irina, por favor. Gracias, Xochitl. Desde AMAC también estamos retransmitiendo la señal del gracias. de UNESCO desde que empezaron las mesas. Yo quería recuperar algo que puse en el chat, y es que creo que algo concreto en lo que podríamos ir avanzando es en la modificación de los lineamientos generales para el registro y autorización de las estrategias y programas de comunicación social y de promoción, etc., porque es un nombre muy grande, muy largo, que ya lo habíamos platicado en algún momento con Jesús Cantú en su oficina, que era algo importante por ir trabajando de manera conjunta. Ahora está Anabel, que me parece que sus comentarios han sido bastante enriquecedores de esta charla, y bueno, creo que ahí podríamos ir apuntalando. Desde AMARC entendemos pues justamente que este mal uso que se ha dado de la publicidad oficial pues ha generado todos estas nuevas medidas que como dice Aleida, pues han ido aumentando estos filtros de
de seguridad para el buen ejercicio de los montos, pero la ejecución de estos procesos sí representan un obstáculo para la contratación y la culminación de las campañas, más bien la culminación de las campañas. Nos hemos topado desde el año pasado y parte de lo que va de por ejemplo, con el tema de las auditorías. Es un tema que a nosotros como organizaciones o como radios que recibimos presupuesto público, nos toca también rendir cuentas de ese monto si nos lo solicitan como parte de una auditoría que se haga alguna dependencia. Ya hemos hablado también de las famosas depósitos en garantía, etc, etc. Entonces, este tema de las medidas, de analizar a profundidad las medidas que podrían ser más sensibles a la naturaleza de estos medios, me parece urgente. A nosotros nos costó mucho trabajo cumplir, como AMAR, como organización, con las solicitudes de información para las auditorías de cuatro dependencias. Ahora esto llevado a otras radios a manera individual, pues va a ser sumamente complejo. Entonces, bueno, quería colocar el tema de las auditorías acá. Gracias. Muchísimas gracias. Irina, no sé si alguien más quiere. Eric, adelante, por favor. Sí, pues un poco, creo que lo que señala Irina es uno de los problemas que se podrían ir solucionando y atendiendo de manera más fácil si existiera una ventanilla única y una concentración del fondo en un solo órgano. Porque si no, pues hay que estar convenciendo y lidiando a cada dependencia con sus propias regulaciones, con sus propios esquemas fiscalizadores, con todo eso. Y básicamente, pues no alcanza, se vuelve el costo administrativo, se puede volver mucho más alto que el beneficio que se espera recibir. Entonces, por eso es tan importante que logremos encontrar un mecanismo en donde sea una sola ventanilla, donde sea un solo fondo, donde estas reglas se puedan ir adaptando para que lo puedan cumplir mejor las comunidades. Y bueno, por eso es que a mí me parecía tan buena la propuesta que ya se había lanzado desde la consultoría anterior con la UNESCO. ¿La cambio para mañana a qué hora? Mañana tengo esta también. Perdón, muchas gracias, Eric. ¿Alguien más que quiera comentar, hacer algún comentario? Anabel, preguntaban, si no hay nadie, para retomar un poco las preguntas que hay en el chat, si tú sugerirías, si es que pudiera haber un ente concentrador, por decirlo así, si no una ventanilla única, yo lo llamaría más un ente concentrador, no una ventanilla, ¿qué dependencia podría ser? ¿No? Además de que tendría que tener los recursos, insisto, tal vez etiquetados desde el legislativo, ¿no? O que tendría que ver como una sesión. También hay que explorar eso. ¿Qué ente podría ser, no? Si tú lo ves de alguna forma. Pues creo que lo ideal sería que desde la ley se señalara que va a haber un ente, ¿no? Sería magnífico y agilizaría muchísimo la propuesta, pero si no, sí se tendría que estudiar quién podría ser. Hay muchas cabezas de sector, como les mencionaba, cada una tiene su presupuesto, entonces sería analizar, digo, desde Gobernación estamos como en la mejor disposición. Yo soy encargada de anotar las propuestas que tienen. Ahorita, bueno, ya me aclararon que no es una bolsa única, sino una ventanilla única. Y sería una cuestión, sí, de estudiar quién sería la dependencia que pudiera funcionar como ventanilla única. Pero sin duda alguna, si se pudiera esto reflejar en la ley y que la propia ley dijera cómo se va a concentrar el dinero,
sería fantástico, porque eso agilizaría la cuestión de cómo bajarlo a la realidad. Pero, como les vuelvo a repetir, yo estoy tomando nota de todas las opiniones y las propuestas que están dando para ver cómo desde la unidad de normatividad de medios de comunicación, cómo podemos impactar de forma positiva. A veces tenemos muchas ramas de facultades, ¿no? Tenemos como facultades infinitas, y las cuestiones relacionadas con concesionarios indígenas y comunitarios son más del IFT, pero en este caso de comunicación social creo que podríamos incidir, y sería cosa de analizar las propuestas, y veo que hay muchísimas asociaciones que están como muy dispuestas a acompañarnos, y en algún momento tenemos como la necesidad de ayuda. Entonces lo que estamos encargándonos de hacer, y eso fue por lo cual queríamos entrar al equipo nacional a ver cómo se podía incidir, ¿no? Porque se reconocen que hay muchas problemáticas en cuanto al ejercicio del dinero. Incluso hay iniciativas de ley para modificar el 1% al 4% o al 5%, me parece. O sea, sí hay como un reconocimiento de la problemática, pero no se ha sabido bien cómo solucionarla, ¿no? Entonces, por nuestra parte, estamos en la mejor disposición de escuchar, repito, todas las propuestas que se puedan hacer y tratar de que sean viables, ¿no? Entonces, déjame leer. Ok, es que veo otra pregunta que dice... Sí. ¿Cómo difundir con rapidez las listas de radios autorizadas por el IFT para contratar publicidad oficial? Tenemos muchos problemas porque las dependencias no tienen la lista de radios autorizadas actualizada. Por ejemplo, esta problemática nosotros no la habíamos visto. Creo que es una cuestión de relaciones interinstitucionales, en que el IFT nos fuera avisando cuántas concesiones da y tener como un listado de quiénes son concesionarios ya de uso social indígena y uso social comunitario. Pero, o sea, de verdad estoy anotando todas estas cuestiones, y bueno, pues aquí está, en la Secretaría de Gobernación, en la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación, estamos más que dispuestos a escucharlos, incidir en lo que podamos incidir desde nuestra trinchera. Muchísimas gracias, Anabel. Eric Huerta, por favor. Sí, pues yo creo que este mecanismo se puede trabajar, o sea, ya estaba establecido en la ley. En la ley está lo más importante, que es el destino de ese 1%. ¿Cómo se va a destinar ese 1%? Pues es una facultad reglamentaria. La Secretaría de Normatividad de Medios puede tener eso, la propia presidencia. Lo que tenemos que hacer es Hacienda, o sea, que desde el presupuesto vaya etiquetado este 1% y establecer la dependencia que lo va a ejercer. Entonces, creo que ahí que habría que revisar el mecanismo con la Secretaría de Hacienda, con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para que se haga esta cosa. Así es, en el momento que no llegue, o sea, que no es llega la dependencia, luego la dependencia lo ejerce, no, desde antes lo podamos transmitir para que sea esta dependencia la que está a cargo y establecerle las reglas para ocuparlo. Yo no veo cosas tan difíciles. Se han hecho cosas como más difíciles, ¿no? Otorgar en 2 días autorizaciones del IFT, darle 240 millones a Televisa por transmitir una cosa que tendría obligación de hacerlo. Hay cosas como más difíciles que hacer cuando se trata de beneficiar a otros, y se hacen. Y yo creo que en esta la causa es muy importante y podemos, si le echamos ganas, resolverla adecuadamente en favor de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Eric. Radio Nandía, por favor, no sé si está Melquiades o Lupita. Soy Lupita. Muchas gracias. No puedo abrir ahora el video para no conflictuar aquí la conectividad. Me presento, soy Guadalupe Blanco, actual representante legal de la concesión indígena de Mazatlán, Villa de Flores. Ahora estábamos atentamente escuchando pues todas estas
situaciones que experimentan las instituciones para garantizar que las radios podamos acceder al 1%. Y quizá como propuesta concreta no tuviéramos ahorita una porque pues desconocemos si tiene que ser una derogación, una abrogación, un cambio o una modificación a la ley. Pero recuperando un poco nuestro documento de ayer y un poco escuchando a quienes ya sucedieron este punto, de que a nosotros nos ha parecido pues una desigualdad, que el 99% de la publicidad está destinada a otros medios con fines de lucro y solo el 1% se ha destinado a las radios indígenas y comunitarias. Y por eso pues seguiremos pidiendo, pues si no el 50%, por lo menos el 10%, ¿no? Y tomando en cuenta, como decían por aquí algunas opiniones, que en lo sucesivo habremos más radios comunitarias y más radios indígenas, y tampoco queremos entrar en la rebatinga de que no alcanza y ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que por cuestiones de equidad, por lo menos tendría que ser el 10%. Y ahora, más que dar propuestas respecto a todo el procedimiento administrativo y demás, porque entiendo que son muchas las circunstancias y dependencias que involucran a todo esto, pero voy a tomarle un poquito la palabra a Anabel Ruiz de la Secretaría de Gobernación. Estuve escuchándola atentamente y creo que puedo entender un poquito por qué tantos requisitos y por qué nosotros como concesionarios indígenas no podemos contratar directamente la publicidad oficial. Y yo lo que quiero más bien es darles el ejemplo de cómo ha sido nuestra experiencia en el estado de Oaxaca. Yo sé que pues son ámbitos distintos porque la ley no la aplica como tal, pero en términos de procedimiento administrativo, de comprobación, me sorprende muchísimo ahora escuchar, y bueno, caigo en esta conclusión de que ha sido menos engorroso y menos complicado contratar la publicidad oficial del gobierno del estado, porque aún con todas las deficiencias que podamos encontrar en la ley y con toda la discrecionalidad con la que nos han asignado las campañas, lo que hemos hecho cada año, desde hace ya algunos como 9 años, cada año la instancia que es la Secretaría de Administración renueva el padrón de proveedores y nosotros pues desde que hicimos este trámite dentro de los requerimientos o requisitos pues entregamos toda la documentación fiscal, contable, administrativa, de representación legal y todo eso, ¿no? Entonces, nuestro expediente ya está almacenado y cada año hacemos una renovación para actualizar, cambio de domicilio, cambio de representante legal. Hacemos el entero de que nuestras cuentas están claras en la Secretaría de Hacienda y demás. Y después con la dependencia que ya es la encargada, que en este caso es, recuérdame, Comunicación Social, nuevamente hacemos otro trámite, es un único trámite al año, en el que entregamos todo este expediente que se entrega en la Secretaría de Administración, nos emiten un documento que nos da una clave, un carnet que te da un número, una clave. Y con esa clave tú ya vas a Comunicación Social y integras tu expediente, que nuevamente es el oficio tarifario, el kit de medios, que no es otra cosa que una plantilla ahí donde decimos qué población atendemos, qué idiomas hablan, como que este trámite a nosotros nos ha favorecido muchísimo porque ya nos olvidamos durante todo el año de que las dependencias nos estén solicitando en lo individual toda esta documentación. Se hace 2 trámites al año, una sola vez, y entonces a través de Comunicación Social ya nos envían las campañas de salud, del registro civil, de CETRAN, o sea, todo lo que tiene que ver con información pública. Y entonces estábamos aquí analizando por qué se da ese fenómeno. Si en teoría, quien tiene la obligación de acercarnos el recurso ya por ley es la federal, y en el estado pues no ha sido tan complicado, a pesar, les digo, de que sí tenemos que revisar la discrecionalidad con la que nos asisten los recursos. Y
pero no ha sido tan difícil, pues, ¿no? Y entonces ya nos sometemos al asunto de que, por ejemplo, para no evitar, sino para el sustento que tuvimos para no entregar la fianza, porque creo que es todo un trámite que hay que hacer en el banco, o hay que contratar a una empresa para la fianza y demás, encontraron ahí en un recoveco de la Ley General de Administración Pública del Estado de Oaxaca, donde dice que por ser grupos vulnerables o por ser o por estar en situación de siniestro, pues ese apartadito nos funcionó para que nos exentaran algunos pagos que pues no podíamos hacerlos en ese momento, porque pues justo solicitamos esos recursos porque es lo que nos permite operativizar la radio y demás, ¿no? Entonces, imagínense ahora tener la preocupación de 2 fianzas, tanto en lo federal y en lo estatal, pues no. Entonces, creo que también es un poquito la voluntad política, como decían, de los funcionarios, de revisar y de proponer ellos mismos, porque son ellos quienes conocen las deficiencias que hay en sus procesos administrativos, en sus sistemas de fiscalización incluso, que nosotros perfectamente nos hemos adaptado. Claro que no estamos de acuerdo porque tenemos que hacer doble o triple trabajo para cumplir, pero bueno, en aras de que estamos aprendiendo, como decían por ahí, pues lo hacemos con mucho agrado y eso ha permitido también fortalecer aquí el autoempleo en nuestra comunidad y demás, todo lo que se pueda motorizar. Entonces, solo como una experiencia que hemos nosotros tenido como Radio Nandía en el acceso a la policía estatal y que ahora pues celebro que pues no haya sido tan difícil en Oaxaca, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Ulises, por favor. Sí, muchas gracias. Rápido, yo quería comentar y bueno, agradecer también que esté Secretaría de Gobernación y reiterar el punto. Sí es complicado, pero la verdad también es que sí se puede. O sea, hay a lo mejor las menos o no tantas, pero sí hay instituciones que sí cumplen con esta responsabilidad y con este compromiso. Yo creo que el único, vuelvo al tema, el único problema donde tuvimos fue en el tema administrativo y de comprobación. No sé si realmente el tema de, como decía Alejandro hace rato, hablar del 5, del 10, o sea, si es desproporcional, sea o tengan sentido, o mejor busquemos mecanismos para que todas las instancias puedan atender a esta obligación, a este compromiso, a esta responsabilidad, ¿no? Sí se puede hacer. Yo creo que la discusión tendría que hacer, porque si subimos la obligación al 5 o al 10 o al 50, como se propone, pero si las instituciones seguimos sin atenderlo, pues creo que no va a haber un cambio como se espera, porque además, vuelvo al punto, en el caso particular de Lina, que es el que conozco, no es que nosotros le demos el 1% y todo lo demás se lo demos a los grandes monopolios televisivos. No tenemos presupuestos, esa es la verdad, de comunicación social para atender, para llegar a esos públicos. Nosotros tenemos y entendemos este compromiso y lo único que buscamos, de hecho creo que la asignación presupuestal a las radios comunitarias se hace a través de asignaciones directas porque los montos son menores. Y con el 1% pues tampoco nos alcanza para llegar a todas las radios comunitarias e indígenas a las que nos gustaría, ¿no? Yo retomaría el punto de cómo le hacemos. Me queda claro que en la Secretaría de Cultura, me queda claro que nuestra secretaria Alejandra Frausto tiene muy claro la importancia del acercamiento y del sentido del sentido comunitario, ¿no? Yo en cultura no le veo, pero a lo mejor en otras dependencias también del gobierno de México, pues no tienen esa noción, esa sensibilidad y esa visión de lo importante que es apoyar estos canales de comunicación social en las comunidades más a veces alejadas, desprotegidas o más vulnerables. Yo creo que tenemos que buscar
como se dicen, si hay esos candados, pues también generar candados, estrategias y políticas para garantizar, si bien etiquetado por parte del Poder Legislativo, bueno, pero vigilar que se cumpla esta asignación de recursos, porque sí se puede, esa es la verdad, también sí se puede, complicado, pero se puede. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ulises. No sé si alguien quiera abonar sobre el tema de los lineamientos que se había quedado ahí pendiente, si alguien quiere hacer alguna aportación sobre eso. Yo creo que, si me permiten... Sí, adelante. Yo creo que el tema de los lineamientos no tendría que ser tan complicado, ¿no? Sí, yo creo que hay todo un sustento constitucional que permite el artículo primero constitucional, el hecho de garantizar derechos y que estos sean progresivos, ¿no? Entonces creo que las instituciones encargadas de este tema tienen como los elementos legales como para poder ya facilitar que esos lineamientos no sean tan restrictivos para este sector de concesionarios. De acuerdo. Muchas gracias, Aleida. ¿Alguien más que quiera abonar en este sentido o en algún otro tema? Adelante, Alejandro. Bueno, en ese sentido yo lo comentaba hace un rato. Hay dependencias que nos solicitan a nosotros un cierto número de audiotestigos. Hay dependencias que nos solicitan otro número. Hay dependencias que nos piden que hagamos además un trámite de monitoreo, incluso contratado por nosotros, o un monitoreo que van a realizar las propias dependencias, o una serie de documentos, algunos mucho más engorrosos que otros. Lo pongo como ejemplo nada más porque claro que hay mecanismos para simplificar. Hay dependencias con las cuales trabajamos de manera muy sencilla, de manera muy agradable, por decirlo de alguna manera, y que probablemente son los que tendríamos que tomar como ejemplo para que fueran los lineamientos generales ya del trabajo práctico. En la ley no está tan complicado, creo que lo vamos complicando en la práctica. Y hay instituciones en específico que son altamente engorrosas y podemos hablar de la Secretaría de Salud, por ejemplo, que es muy, muy difícil administrativamente trabajar con ellos y nos dicen que su reglamentación interna así se los pide, pero pertenecen a un organigrama de gobierno en donde otras dependencias no nos hablan de estas mismas reglas. Entonces creo que no hay piso parejo para las dependencias que les permitan tener un piso parejo para las radios. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más que quiera hacer alguna participación sobre este mismo tema del 1% que veo aquí? Erika, adelante, por favor. Sí, bueno, no, esto que decía Alejandro, pues es importante, ¿no? Efectivamente, no hay un piso parejo para las dependencias, pero sí es muy difícil que lo haya. O sea, eso todos los que saben en el gobierno, cada dependencia es un mundo y vas a tener que lograr a veces luchar con cada burocracia. No vas a poder uniformarla porque tiene sus reglas internas, sus mecanismos internos. Entonces, o sea, le podemos abonar mucho a eso, pero si no cambiamos de raíz el problema, sobre todo para una cantidad que, o sea, para ellos, cambiar sus reglas para el 1% del ejercicio de un presupuesto puede serles muy complicado y costoso administrativamente. Por eso es importante que logremos la ventanilla. O sea, yo no encuentro otro mecanismo que pueda facilitar más las cosas que lograr una ventanilla única y tener un fondo común. Porque si no, pues vamos a estar poniéndole parches a algo que realmente está mal y nos va a costar mucho trabajo y les va a costar mucho trabajo. Yo me pregunto, de los 32 millones que debieron de haber recibido
el año anterior, ¿cuántos realmente recibieron? ¿Cuánto, no sé, preguntarle a Marc, de esos 32 millones, cuánto realmente logró acceder? Porque ese presupuesto que de por sí es pequeño, al estar así, pues se vuelve mucho más pequeño, mucho más incobrable. Entonces, por eso es la insistencia, ¿no? Perdón. Al contrario, gracias. Blanca, ¿quieres señalar algo? ¿O no? Ya, sí. Bueno, más bien, si no hay como en este momento otra participación apuntada, señalar que creo que me parece que con los aportes que han ido dando se empiezan a mirar con más claridad, aunque de hecho estaban señaladas como lo dijeron al inicio. Ay, Dios mío, estaban señaladas como lo dijeron al inicio en el documento del año anterior, de manera muy resumida, pero se empiezan a mirar las ventajas y desventajas de la forma en que se está trabajando ahorita, ¿no? Y con esto último que Gabriel mencionaba en el chat, quiero regresar, que pues que de acuerdo con estas otras participaciones que ha habido, se empiece ya explorando formas de facilitar los procesos para el año que viene. Una de esas formas, decía Eric, pues con la Comisión de Presupuesto de Hacienda, con mismo Secretaría de Gobernación, con esto que ha explicado Anabel, que está con toda la disposición de que a lo mejor ahorita no se conoce con exactitud la forma de resolver esto, pero que, como lo dijo hace ratito, sería cuestión de investigar, averiguar, explorar, ¿no? Con la idea de bajar, como lo vamos entendiendo ahorita, pues a mecanismos que se vuelvan transparentes, que se orienten hacia una ventanilla única, un trámite que si solicita una serie de requisitos, esos requisitos por un lado estén acordes a la naturaleza de estos medios, sean alcanzables, asequibles, viables y lógicos para estos medios indígenas y comunitarios, que por otro lado tomen en cuenta esto que mencionaba Maru, ¿no? Esta reivindicación de la publicidad oficial como una vía de acceso a la función pública, ¿no? Y que entonces no se les solicite, no se les coloque en la misma categoría o caja en la que están los medios comerciales, en donde los requerimientos para poder llevar a cabo esta publicidad oficial se van hasta el cielo y se vuelven súper complejos, y que se entienda la naturaleza de los medios indígenas y comunitarios, y por lo mismo la normatividad dirigida a estos medios se coloque en otra caja y tenga otro tipo de trato y otro tipo de acotaciones y otro tipo de requisitos y otro tipo de forma de presentar los testimonios, de comprobar fiscalmente, etcétera, porque se entiende que es una naturaleza distinta. Entonces, bueno, creo que se va avanzando con la presencia de Anabel hoy día, en que hay una disposición de la Dirección de Normatividad para atender este tema y modificar desde ahí lo que sea necesario modificar, ¿no? Por otro lado, también hay una disposición de esta área para explorar todas las vías posibles para crear esta ventanilla única, para poder hablar de un apartado, a lo mejor, no lo sé, del presupuesto, de manera previa. Ahí a lo mejor estos últimos minutos con las dependencias, que en un principio decían, se ve muy complicado poder hablar de un fondo único o incluso de una ventanilla única, porque cada dependencia tiene sus criterios, pero ya con todo lo que ha debatido, si podemos volver a esta pregunta, con todo lo que se ha aportado, podríamos volver a esta pregunta, podríamos entonces, a la luz de lo que se han dicho, que son todas las que ustedes viven, y que en el curso tan disperso en cada una, se vuelve bastante limitado para hacer cosas. Podemos volver a la pregunta de cómo hacemos sinergia para que tanto las dependencias
puedan encontrar en los medios indígenas el cumplimiento de los fines que tienen en sus áreas de comunicación social, como que los medios indígenas y comunitarios puedan encontrar esta ventanilla, canal o forma de entablar la relación con el Estado en una forma mucho más organizada, más unificada, más sencilla y más asequible. Bueno, yo dejaría eso para los últimos 10 minutos, cómo van mirando las dependencias que en un principio nos comentaron. Bueno, Gabriel ya se manifestó en el chat, cómo van mirando a la luz de todo esto. Hay muchas ventajas que ganar, o sea, yo por hay ganar, ¿no? Y en este momento, la forma en la que se está trabajando está implicando pérdidas muy grandes, ¿no? Y cómo cambiamos eso. Muchas gracias. Alejandro, por favor, Alejandro Cabral. Nada más dos cosas rapidito. Por un lado, me parece muy interesante lo que dice Blanca, de empezar a ver de qué manera podemos eficientar lo que se está haciendo ahorita con las reglas como las tenemos, y de ahí que la propuesta de Gabriel me parezca fundamental, que se reúnan los directoras de comunicación del gobierno, incluidos los entes descentralizados, para discutir de qué manera se puede eficientar esto que la ley les mandata. Por otro lado, creo que de esta serie de mesas de reflexión sí tendría que salir una propuesta de modificación a la ley. Lo digo muy claramente en muchos aspectos, pero muy claramente en el sentido del aumento del porcentaje. Hemos visto en otros momentos de estas charlas en donde se ha hablado de cómo propiciar la apertura de más radios indígenas, de más radios comunitarias. No en la medida en que quisiéramos, pero se han dado más concesiones y estamos propiciando que se den más, y sería lo ideal. La ley indica que el 10% del espectro debiera estar destinado a medios indígenas y comunitarios, a radios indígenas y comunitarias. Pero el porcentaje para la supervivencia es mucho menor, se habla todavía del 1%, y creo que es un punto fundamental, porque vamos a hacer cada vez más radios con un pastel del mismo tamaño y las rebanadas nos tocan más delgadas. Sobre todo, como lo señalábamos en una mesa anterior, si no tenemos la posibilidad de comercializar o poder vender de alguna manera parte de nuestros espacios con toda la pertinencia cultural, geográfica, moral y demás, pero poder comercializar algo de nuestros espacios, si no podemos hacer, si no tenemos otras formas de gestionar recursos económicos, y esta única forma cada vez se vuelve más limitada, creo que puede condenar a la inanición a las radios comunitarias. Muchísimas gracias, Alejandro. Blanca, por favor. Sí, me olvidé abarcar ese punto. Ya lo tomamos, hace ratito también se mencionó y se ha insistido en ello. Ubiquémoslo como otro reto más, otro aspecto que atender, pero sí me parece que nos toca mirar que mientras no esté resuelto, habiendo ahorita solo un 1%, ¿no?, asignado en la fracción 7, y una confusión que se convierte en un viacrucis para los medios indígenas y comunitarios, pues que es importante trabajar en resolver ese viacrucis y que deje de ser un viacrucis para que se vuelva un mecanismo transparente, sinérgico, en beneficio de todos, tanto del Estado como de los medios indígenas y comunitarios. De modo que si esto aumenta al 5 o al 10% que planteaba Radio Nandía, bueno, eso cuando aumente ya encontrará un entorno habilitador para ser aplicado. En este momento, en la forma en la que se está llevando a cabo, no encuentra esa forma de aplicación. Entonces, solamente como distinguir, ¿no?, lo importante que es trabajar en resolver esta confusión y que es como una madeja bastante enredada, ¿no? Y por otro lado, en las modificaciones o en el desarrollo normativo para fortalecer al sector.
solamente para hacer esa acotación. Muy bien, pues si no hay ninguna participación extra por ahí, alguien que se haya quedado con algo, pues parece que no. Alfonso, no sé si quieres hacer algún comentario antes del cierre. Y yo creo que ha habido muchos consensos en la discusión. Creo que sí, lo que dice Blanca, no estamos seguros de que por parte de las instituciones den por la mejor solución el tema de la ventanilla única. Y hablar de ventanilla única o bolsa única no necesariamente estamos hablando de lo mismo. Y creo que, a diferencia de la consulta del año pasado, ahora tenemos un interlocutor básico que es la unidad de normatividad de la Secretaría de Gobernación, y creo que deberíamos aprovechar para plantear una submesa que permita estos puntos sobre los cuales no hay todavía consenso, poder identificar cuáles serían ventajas y desventajas. Y también implícito estaría el tema de la diversidad de fuentes de ingresos, o sea, que una radio dependa excesivamente de una fuente la vuelve más vulnerable, porque si en algún momento esa fuente, por razones políticas o por razones presupuestales, se cierra o se contrae, entonces es una forma indirecta a través del cual se puede tener un control. Entonces creo que también hay el tema implícito de que hay varias vías simultáneas por las que tenemos que ir caminando para que no estén todos los huevos puestos en la misma canasta, ¿no? Entonces, yo creo que como le estamos haciendo en todas estas mesas, vamos a tratar de plantear una síntesis de los puntos en común, de las vías complementarias y de aquellos en donde se requiere que un grupo de trabajo más pequeño pueda valorar ventajas y desventajas y regresar al equipo nacional con una propuesta de alternativas. Yo creo que por ahí sería como que el paso a seguir en este tema y en algunos otros que creo que son centrales, y el hecho de, lo puso muy bien Blanca, el hecho de reducir la complejidad del 1% no implica que demos por hecho que el 1% es la cifra mágica, sino que ese sería otro tema por el cual avanzar y poder encontrar qué criterios serían los más razonables para identificar qué porcentaje y bajo qué condiciones. Hasta ahí lo dejaría yo por el momento. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Blanca, ¿quieres hacer algún comentario antes de cerrar? No, está bien respaldar esto que dijo Alfonso y que incluye esta idea del subgrupo, que lo estamos trabajando con los otros temas también. Incluye, en este caso, buscará incluir la propuesta que hace Gabriel, ¿no? De reunión, en algún momento entablar reuniones con directoras y directores de comunicación social de las distintas dependencias, seguir evaluando las ventajas y desventajas de las distintas opciones que se tienen, sobre todo, ¿no? Y bueno, orientarse hacia los fines que ya hemos mencionado, los fines que todos comparten, que son esa función de comunicación social que realizan tanto medios indígenas y comunitarios como la que quiere realizar las dependencias y que ya lo han manifestado, orientarnos hacia eso y hacia trabajar muchísimo con la unidad de normatividad de medios, ¿no? Trabajar muy de cerca y en ese, a lo mejor antes de la reunión con directores, poder trabajar muy de cerca con la unidad de normatividad en un subgrupo. De pronto que si hay alguien como interesado en esto, yo creo que podemos invitarlo. Si hay alguien que está interesado en trabajar en este subgrupo con la unidad de normatividad, pues poder también estárselos comunicando para que no se concentren muy pocas personas, ¿no? En algún momento la información, y claro que se abrirá a todos, se dará el resultado de todo lo que se vaya resolviendo y encontrando como vías de solución.
Muy bien, Blanca, pues muchísimas gracias a todos. Les recordamos que mañana es la mesa F, que si nos pueden acompañar, sobre los mecanismos de protección que necesitamos considerar para regular la difusión y exhibición de los contenidos producidos por los medios indígenas y comunitarios, y a quienes no nos hayan enviado aún sus recomendaciones para la mesa de trabajo regional, pues les agradeceremos mucho que nos las envíen también. Por último, les quiero pedir, por favor, si encienden su cámara para tener registro de esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y de nuevo muchas gracias a todos los que nos difundieron a través de sus redes sociales, al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a la UNESCO, Redes AC, Radio Educación, Entre Hombres 1060, INALI y también, por supuesto, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR. Muchísimas gracias. Va la primera. 1, 2, 3. Muy bien, gracias. Vamos a tomar uno más. Vamos una vez más. 1, 2, 3. Un segundito. Y una última por si alguien cerró los ojos. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana. Y les recordamos también que la mesa de cierre es el 10. Bueno, de esta etapa, no de cierre. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Saludarlas.